Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Anabel. Bienvenidos a todos los radioescuchas del programa Valor para Cambiar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de hacer un nuevo programa. También le agradecemos a Radio Sideral que mes a mes tan amablemente nos concede este espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hoy contamos con la compañía de nuestro compañero. Si es tan amable, compañero, y se nos presenta para que todos lo conozcamos. Muchas gracias, Anabel. Un gusto estar aquí en el programa. Mi nombre es Carlos y pues aquí estoy para compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias por esa disponibilidad que siempre ha tenido para con los grupos de familia Al-Anon. Muchas gracias. Vamos a dar inicio, como es nuestra costumbre, con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. El tema de hoy es un tema sumamente interesante para todos los hijos y los familiares de alcohólicos. El tema de hoy se llama Relaciones con nuestros padres. Voy a hacer un pequeño preámbulo como hija y familiar de alcohólicos. Si hay algo que el alcoholismo afecta a nuestras vidas, son las relaciones. Son las relaciones, Carlos, pero los afecta increíblemente. Vamos formando y vamos creando relaciones basadas en secretos. Todos los familiares de alcohólicos, los hijos generalmente, vivimos una relación con nuestros padres, pero llena de secretos. Y creo que el tema se enfoca por ahí. Y vamos a aprender en esta tarde, vamos a aprender esas cosas hermosas que el programa de Al-Anon nos enseña para aprender a relacionarnos, tener una relación sana con nosotros mismos y con los demás. Entonces, Carlos, los micrófonos son suyos para que inicie el tema que yo he estado tan ansiosa y he buscado en literatura, ansiosa todo lo que pude encontrarme sobre las relaciones. Porque cómo se dañan las relaciones, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, por supuesto, ¿verdad? El alcoholismo es un ladrón, dice nuestra literatura, y lo he comprobado. Y algo que nos roba también son esas relaciones sanas, no solo con nuestros padres, con los demás, con nosotros mismos y también con ese poder superior, Dios como cada quien lo concibe. Bueno, para iniciar el tema quiero leer una lectura de uno de nuestros libros de reflexiones diarias para los que no conocen sobre Al-Anon. Tenemos literatura que es una gran fuente de sabiduría y dentro de esa literatura hay libros de reflexiones diarias. Este es uno de ellos. Esperanza para hoy, 24 de agosto, página 237. Aferrarme a la ira, al resentimiento y a una actitud de pobre de mí, nada de esto constituye una opción para mí hoy en día. Crecer con padres alcohólicos me ha dejado muchos recuerdos penosos. Sin embargo, hasta que no logré deshacerme de mi pasado perdonando a mis padres, no pude disfrutar del presente.
Entre los muchos instrumentos de recuperación de Al-Anon, descubrí que era particularmente beneficioso aprender acerca del alcoholismo como una enfermedad y de cómo afecta a la familia. Esto me permitió ver a mis padres desde una perspectiva diferente. Ahora sé que eran víctimas involuntarias de la enfermedad del alcoholismo. No tengo dudas de que si hubieran tenido una oportunidad, ninguno de los dos habrían tomado ese primer trago y continuado luego por ese sendero destructivo. Mientras crecía, los vi luchar contra la enfermedad de diversas maneras, haciendo promesas, yendo a rehabilitación, etc. Pero la enfermedad ganó. Mis padres sufrían y mis hermanos y yo compartimos las consecuencias de ese sufrimiento. En la batalla contra el alcoholismo, nadie gana, ni siquiera aquellos que parecen ser los culpables. Sé bien ahora que mis padres fueron lo mejor que pudieron ser, teniendo en cuenta todo lo que sufrieron. Al pensar en lo que deben haber soportado, he logrado identificarme emocionalmente con su lucha. Me he puesto en el lugar de mis padres por unos instantes y ahora solo siento compasión por ellos. Le agradezco a Al-Anon que me haya ayudado a perdonar completamente a mis padres y aceptarlos y disfrutarlos como son. Pensamiento del día. Recordar que el alcoholismo es una enfermedad me ayuda a ver a la persona que lucha debajo de la carga de la enfermedad. Con la ayuda de mis amigos de Al-Anon, pude ver a mis padres como dos personas afectadas gravemente por una enfermedad. Esto es de otro de nuestros libros, de la supervivencia a la recuperación, página 170. Bueno, solo esta lectura bastaría para desarrollar el tema. Qué importante es aprender sobre la enfermedad del alcoholismo, entender que es una enfermedad. Como decía al principio, es una ladrona. Roba sueños, roba infancias, roba ilusiones y también le roba al alcohólico su capacidad de pensar con claridad, su sano juicio. Bueno, y nosotros también nos vemos afectados, por supuesto. También nos roba a nosotros. Y me gusta mucho algo que dicen los miembros de AA, está en la literatura de ellos, que el alcoholismo les secuestra su mente y hacen cosas que no quieren hacer. Yo antes creía que sí lo hacían con toda la intención, con la mala intención, digámoslo claramente. Pero luego, al entender la enfermedad, al escucharlos hablar honestamente, me di cuenta de que cargaban con una enorme culpa por hacer cosas que sabían que no estaban bien, pero la misma enfermedad, su misma distorsión, los hacía actuar de esa manera. Comprender eso me ha ayudado mucho a perdonar y a sentir compasión, como dice esta persona que nos comparte su historia. Cuando ves lo miserable que se vuelve la vida de una persona que padece alcoholismo, pues no queda otra que sentir compasión, que sentir dolor por esa persona. Si no se entiende el alcoholismo como una enfermedad, sino como una decisión moral, eso no puede existir. Lo que va a surgir es resentimiento. Y a mí me pasó. Yo me resentí con muchas personas alcohólicas y no alcohólicas también. Pero luego entendí que en el caso de los alcohólicos, pues su enfermedad los limitaba. Su enfermedad les quitaba su humanidad. Eran personas que prácticamente funcionaban por impulso. Y los no alcohólicos pues también se veían afectados y actuaban también de una manera insensata. Y yo me incluyo dentro de ese grupo, porque yo también actué insensatamente. Perdí el sano juicio, si es que alguna vez lo tuve. Yo creo que no. A veces me pongo a analizar y yo digo, ¿en qué momento tuve sano juicio? Bueno, pero lo importante es que hay solución, que es venir, por ejemplo, a un programa como el de Al-Anon, que igual que el de Alcohólicos Anónimos, ayuda a obtener ese sano juicio, ayuda a pensar con claridad, ayuda a enfrentar a ese enemigo, que en el caso nuestro y del alcohólico es el alcoholismo. Yo pensaba que el enemigo era el alcohólico. No, el alcohólico, como dice la lectura, es una víctima que sufre mucho, que hace cosas que no están bien, sí,
Tampoco voy a romantizar el asunto diciendo que no, que todo estuvo bien, no, eso sería mentira. Pero entiendo el dolor que tienen. Hace poco hablé con una persona que tenía un problema de adicción y me decía la enorme culpa que sentía. Y digo tenía porque se le quitó, pero de una manera muy trágica. Se suicidó hace poco. Eso me habla de que estas personas que tienen esta enfermedad cargan con mucha culpa, porque sí saben en el fondo que están actuando de una manera irracional, de una manera destructiva, pero están atrapados. En el caso de mis padres, bueno, solo mi papá bebía. Y ahora entiendo que él también estaba sufriendo mucho y que hizo lo mejor que pudo. Mi mamá no bebía, pero luego entendí en el programa que los que no bebemos también nos afectamos. También actuamos de una manera insensata e incluso podemos llegar a actuar de una manera más insensata, más neurótica, nos volvemos más neuróticos que el mismo alcohólico. Que esta es una realidad que a muchas personas les es difícil digerir, porque se han visto siempre como los buenos, como las personas que siempre han procurado que las cosas funcionen bien, que han asumido las responsabilidades del alcohólico, y reconozco sus buenas intenciones, por supuesto que sí, y las valoro, pero su accionar no era el correcto, porque no sabían, no sabían. Hicieron lo mejor que pudieron en medio de esas circunstancias tan difíciles. Me acuerdo de un compañero que decía, yo tuve 1000 cosas mejores que mis papás y estoy neurótico. ¿Cómo podrán estar mis papás? Yo también pienso eso, Anabel y queridos radioescuchas. Yo a veces me pongo a pensar en la historia de ambos que, que conozco ampliamente, me han hablado de lo que vivieron y eran verdaderas pesadillas, verdaderas tragedias, cosas que me estremecen. Entonces, ¿cómo no iban a estar afectados? ¿Cómo no iban a actuar de esa manera? Estoy seguro que en el fondo siempre quisieron actuar de una manera sensata, pero sus respectivas enfermedades, que en el fondo era lo mismo, nada más que tenían diferentes formas. En el caso del alcohólico, pues bebe de una manera descontrolada, pero el alcoholismo también nos afecta a nosotros, por eso hablamos de que es un contagio familiar, por supuesto. Entonces también nos afecta, pero de una forma distinta. Así que entonces al entender eso, yo dije, bueno, sí, realmente hicieron lo mejor que pudieron, se los agradezco mucho. También hubo momentos en que como seres humanos que somos imperfectos, pues actuaron de esa manera simplemente por eso. Se dejaron llevar tal vez por la ira, por la frustración, por el dolor. También eso tengo que entenderlo. Quizá no siempre actuaron pensando en mi bienestar, pero yo tengo que analizarme a mí mismo. Yo también a veces me dejo llevar por mis defectos y actúo de una manera insensata y no tengo justificación. Y así como me gusta que me perdonen, yo debo de perdonar a los otros. Así que comprender ha sido una gran herramienta que me ha dado el programa. ¿Para qué? Para perdonar, para desarrollar compasión. Y en el caso de mis papás, para quitarme esa imagen distorsionada que tenía de ellos como personas malas, ambos. Ahora sé que simplemente todos éramos víctimas en mi familia. Y que lo que necesitábamos era recuperación, que es algo que desgraciadamente muchas personas no alcanzan, ya sea porque no buscan la ayuda apropiada, porque piensan tal vez incluso que todo está bien. Hay confusión, lo dice la literatura, que hay gente que cree que esa forma de vivir distorsionada es la correcta porque es la única que conocen, o no tienen la disposición, no son constantes y claro, por supuesto, yo no puedo pretender sanar si no me tomo mi medicina de manera constante. Así que la relación con mis papás cambió muchísimo. Dice la literatura que nuestros padres deberían ser modelos de amor y muchas veces se convierten en modelos de horror. Así me pasó. Pero luego empecé a verlos como figuras de amor cuando entendí que actuaban de esa manera por esa situación tan especial que había en mi familia. Y que sí eran figuras de amor. Sí me amaban. Nada más que pues existía ese problema, esa enfermedad
que como les decía es una ladrona. Y a mí me robó por mucho tiempo ese cariño hacia mis papás. Realmente yo lo que sentía era una mezcla de amor, sí, pero con odio y miedo, mucho miedo. Era algo horrible, era esa ambivalencia. Amas, pero no amas. Quieres estar con esa persona, pero también quieres alejarte. Entonces eso también me ha ayudado a comprenderme y a perdonarme, porque yo también, pues claro, estaba muy afectado. Así que esta lectura me encantó como introducción al tema para dejar bien claro que en un hogar donde hay alcoholismo, pues las relaciones se ven afectadísimas, se dañan, incluso una relación tan maravillosa como los de padres e hijos, pero que existe una solución, que para mí es esa comprensión que me da el programa, que me lleva a la compasión y al perdón. Cabe rescatar aquí algo muy importante. La lectura nos habla de otra persona, dice aferrarme a la ira y al resentimiento, a una actitud de pobre de mí. ¿Qué actitud más pobre de verdad es esa? ¿Y cuántas veces nos vimos nosotros en esta posición? ¿Cuántas veces nos vimos en esta posición? Montones de veces. Ahora hablabas sobre el amor de los padres y sobre la relación, pero yo digo, ¿cómo pudimos haber creado relaciones nosotros si cuando fuimos niños y quizás adolescentes estábamos sumamente ocupadas aprendiendo a sobrevivir la tragedia que vivíamos? Entonces nos fue sumamente imposible poder crear relaciones, porque nosotros éramos los niños. Los adultos eran los que tenían que conducirnos a las relaciones sanas y no fueron, ¿verdad? Cuando llegamos al programa de Al-Anon y se nos da una serie de herramientas, uno de ellos es la comprensión de la enfermedad del alcoholismo. Qué alivio, Carlos, cuando nosotros, y radio escuchas, cuando nosotros como personas, como hijos de adultos, de padres alcohólicos, se nos dice que el alcoholismo es una enfermedad y que no es solamente, es una simple enfermedad, es una enfermedad progresiva, incurable, incurable. Entonces nosotros decimos, bueno, pero una enfermedad incurable, ¿cómo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pero también nos dice, puede ser controlada, pero no curada. Y depende solamente del alcohólico. Ahí es donde nosotros en Alá nos vamos comprendiendo que yo no tengo la culpa de que ellos sean alcohólicos, de que yo no la puedo controlar y no la puedo curar. Estas herramientas que el programa de Al-Anon nos da, nos aligera terriblemente la carga que hemos traído durante casi nuestra vida. Desde que yo tenía conciencia, se me dijo muchas veces que yo era la culpable porque mi papá se fuera a beber, quizás porque hacíamos bulla cuando él llegaba. Entonces el hombre, después de que le pasaba la borrachera, se levantaba y se iba. Y nuestra madre nos decía que nosotros teníamos la culpa porque habíamos hecho bulla, porque habíamos hecho bulla. En Al-Anon llegamos y nos encontramos esta serie de instrumentos a donde se nos dice que no somos los culpables. Y todo esto va beneficiando. Y todo esto, Carlos, va fortaleciendo nuestra recuperación. También comprendemos de una manera muy, muy, muy sana y muy real que nuestros padres no quisieron pasar por ese sendero. No quisieron. Nuestro padre no eligió ser alcohólico. Nadie elige ser enfermo, ¿verdad que no? Nadie elige tener una enfermedad. Nuestros padres no eligieron pasar por ese sendero y no solamente era un sendero común y corriente, un sendero destructivo, dice la lectura, a donde se destruyó todo lo que había a su alrededor, incluyéndonos a nosotros, incluyendo nuestras relaciones. Por eso se formaron relaciones basadas en mentiras. ¿Cuántos secretos nosotros de niños y de adolescentes y de adultos, Carlos, le guardamos a nuestros padres?
cómo nos ha costado tener relaciones sanas y sinceras con nuestros padres, aún de adultos. Todavía guardamos secretos para ellos. Pero vieras, Carlos, y los radioescuchas, qué belleza es poder resolver esto de las relaciones sanas con nuestros padres. Porque cuando ya ellos nos faltan, nos queda ese sabor agradable. Qué dicha, que si no logré la totalidad de una buena relación, hice lo que pude y logré aceptarlos y amarlos tal y como son. Entonces la lectura, usted tiene razón, es una lectura bellísima que nos conecta a todos los hijos de alcohólicos, a las esposas, a las mamás, a los hermanos. Nos conecta a todos. Así es, Anabel, exactamente. Y me gusta esta lectura donde dice disfrutarlos. Ahora los disfruto, antes no. Ujú. Todavía tengo vivos a los dos y los disfruto. Tienen sus defectos de carácter, todavía tienen sus actitudes insensatas. Yo también, ¿verdad? Claro. A diferencia mía, ellos no tienen programa. Y los comprendo, los entiendo. Si tengo que poner límites, también debo de poner límites, porque también a los papás se les puede poner límites. Yo pensaba que no. Los papás no, podían meterse hasta en la, como decimos aquí en Costa Rica, en la cocina de la vida de uno. También se puede poner un alto con mucho respeto y mucho amor. Por cierto, para mí fue muy difícil ponerle un límite a mi mamá. Yo sentía, por supuesto, mucho miedo. Mi niño interior estaba bien asustado. Lo hice. Así que ahora los disfruto. Me los quitó el alcoholismo por mucho tiempo. Ya no quiero que me los quite. Quiero gozarlos, quiero disfrutarlos y así es, con todo y los problemas que todavía tenemos. Pero ya es diferente, es otra cosa. Y acerca de lo que dices que todas nuestras relaciones se ven afectadas, claro que sí. Porque en mi caso yo decía, bueno, si mis cuidadores más significativos, primarios, son una amenaza, ¿cómo podrá ser una relación con los demás? Por eso, como hijo de alcohólico, desarrollé como mecanismo de defensa el aislamiento. Y no quería relacionarme con nadie. ¿Por qué? Porque qué miedo. Confianza, no había confianza. Esta frase la uso mucho, que está en la literatura. Lo primero que muere en un hogar alcohólico es la confianza. Ujú. ¿Cómo vas a llegar a contarle tus cosas a tu papá o a tu mamá si posiblemente lo que vas a salir es regañado? Te van a gritar, te van a descalificar. Ujú. Entonces no te atreves, no te atreves. Yo hay muchas cosas que quería compartir con mi papá. Bueno, era más difícil, no era tan accesible como mi mamá. Mi papá siempre ha sido una persona muy, muy cerrada en sí misma. Mi mamá era más abierta, pero aún así había cosas que yo sí le contaba, pero hay otras que quería contarle y no, no me animaba por el miedo a la humillación, al rechazo. Ay, yo ahora entiendo que ella estaba muy afectada y como les decía ahora, los seres humanos somos imperfectos y a veces actuamos así, también desgraciadamente. Y entonces, pues claro, eso impactó muy negativamente en mis relaciones, oigan, hasta con Dios, con un poder superior. Para los que no conocen del programa, es aquello a lo que yo me agarro para que me ayude a salir adelante de mi problema. ¿A qué me refiero con poder superior? Por ejemplo, Dios, la literatura, el grupo, el universo. Pero normalmente la gente cuando se habla de poder superior inmediatamente se le viene a la cabeza la idea de Dios y entonces lo rechazan esa idea, porque Dios normalmente se nos ha enseñado que es un padre y la imagen que tenemos de los padres es bastante negativa. Los primeros poderes superiores de un niño son sus padres. Así que cualquier otro poder superior lo van a asociar con la imagen que tienen de los padres. Y como decía ahora, que lo dice la literatura, no lo digo yo, yo más bien lo repito, los padres se vuelven en un hogar así como el mío, y muchos hogares desgraciadamente, en figuras de horror. Entonces yo no quiero saber nada de ese poder superior. Así que vean, hasta esa relación también se daña. Vean el efecto que tiene. La buena noticia es que puede haber sanación. Por supuesto,
mientras yo tenga ese compromiso con esa sanación, con esa recuperación, como por ejemplo la que me ofrece el programa, ¿verdad? Porque no quiero que se queden como con la idea de que todo está perdido. No, 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 no se trata de eso. Pero sí las relaciones se afectan, se pierde la confianza, a uno le da miedo. Hace poco estaba hablando con un señor que tiene un problema de adicción que me decía que a él le costaba mucho acercarse a la gente a pedirle ayuda cuando tenía deseos de consumir, unas ganas muy fuertes que les dan. Porque decía, cuando le he dicho a mi mamá, lo que me dice es, ay, con usted no se puede, qué barbaridad, qué sinvergüenza. Ay, la mamá no es que sea mala, no, pero no entiende. Y quiere ayudarlo, quizá quiere aplicarle, lo que le aplica es una terapia de shock, pero no, no funciona. Por eso, qué importante es conocer a esta enfermedad para poder enfrentarla de la manera adecuada y evitar que, aunque tengamos buenas intenciones, nos volvamos aliados de ella. Qué importante, Carlos, como dice la lectura, qué importante que ahora nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer para que la enfermedad del alcoholismo no nos gane, para que no nos gane. Tener el control sobre la enfermedad del alcoholismo, tener el control sobre el efecto de la enfermedad del alcoholismo. Bueno, mientras usted busca la otra página, Carlos, voy a darle las gracias de nuevo a Radio Sideral. Agradecemos mucho a la emisora por este espacio que nos da mensualmente, de verdad, para llevar este mensaje de amor y de esperanza a muchos familiares y amigos que aún están sufriendo, que no han podido encontrar la luz del programa de Al-Anon. Bueno, vamos a invitar a todos nuestros queridos radioescuchas que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen al teléfono 22 22 82 59 o envíen un mensaje al WhatsApp 89 57 84 56, donde serán atendidos por nuestra secretaria. También pueden enviar un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscar como Al-Anon Costa Rica. Y recuerden que nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Si hay personas que nos escuchan fuera de Costa Rica, también les animamos a que busquen información en su país sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín. Esta es una luz que la radio, junto con nosotros, podemos llevar hasta esos hogares que todavía no han logrado encontrarla. Y este mensaje de Al-Anon se puede transmitir de boca en boca. Un radio escucha que nos escucha hoy puede decírselo a otros y a otros y a otros. Eso es una cadena de información para que todos podamos lograr este programa de autoayuda. Es un programa que nos va a ayudar a nosotros, y agradecerles de verdad a Radio Sideral por este espacio que tan bondadosamente nos regala mes a mes. Muchas gracias, Radio Sideral, y que Dios les colme en bendiciones siempre. Sí, muy importante esto de compartir, de llevar el mensaje a otras personas, que esto se convierta en una cadena de favores, digámoslo así. Una cadena de información, digo yo. Una cadena de información, claro que sí, porque desgraciadamente hay muchos hogares que están sufriendo debido al flagelo del alcoholismo, bueno, y desgraciadamente otras adicciones. Nosotros pues nos centramos en el tema del alcoholismo. Y quiero seguir con el tema de la compasión. Hay una lectura, la de la página 100 de este mismo libro, Esperanza para hoy, 9 de abril, corresponde al 9 de abril, dice: mi padre, que era un borracho violento, murió de alcoholismo cuando yo tenía 18 años. Durante muchos años pensé que él era malo, perverso y débil. Lo juzgaba y estaba segura de que tenía razón en mi evaluación tan severa de su comportamiento. En las reuniones yo decía que consideraba al alcoholismo como una enfermedad. Sin embargo, continuaba condenando a mi padre por maltratar intencionalmente a su familia. Hace poco comprendí que no era así. Descubrí que su padre, que había muerto antes de que yo naciera, también había sido un alcohólico violento. Ahora siento que me invaden nuevos sentimientos por mi padre: compasión, comprensión y afinidad. Antes siempre había percibido a mi padre como uno de esos.
el culpable, el problema. Era difícil pensar en él como uno de nosotros. Nunca sabré lo que lo transformó en esa persona. No obstante, agradezco a Alanon porque fue allí donde aprendí a sustituir la condena por la compasión. Pensamiento del día. Siento compasión cuando me doy cuenta de que mis padres tal vez soportaron una infancia similar a la mía. Cuando me relaciono con gente que parece difícil, tengo en cuenta cuánto me afectó el pasado e intento darles un respiro. Y esto es de nuestro libro de la supervivencia a la recuperación, página 171. En mi caso, yo no diría que tal vez soportaron una infancia y no similar a la mía, mucho peor, mucho, mucho peor. Yo me estremezco todavía, Anabel, honestamente, cuando escucho lo que pasaron, el dolor, ese sufrimiento. Y entonces eso me ayuda a tener esa compasión, esa comprensión. Vean esta persona que juzgaba a su papá, pero juzgar va a sonar raro, pero voy a explicar, juzgar no está mal. El problema es cuando uno juzga sin tener suficientes elementos de juicio, cuando juzga superficialmente, cuando juzga con mala voluntad. Primero, al no tener suficiente información, al no tener la comprensión de esta enfermedad, juzgaba de una manera errónea y lo tachaba a su papá como malo. Pero cuando ya tuvo la información correcta, corrigió su juicio, su forma de ver las cosas y lo juzgaba ya como una persona pues enferma, atrapada, que sufría mucho. Que tal vez a algunos radioescuchas les puede parecer raro, es más, podrían pensar que estamos equivocados al decir que sufren, porque en apariencia muchos de ellos se ven tan alegres, tan contentos cuando están bebiendo, que gozan, se ven hasta tan fanfarrones, y dicen, bueno, ¿cómo van a estar sufriendo? Sí, sí, sí sufren, nada más que eso es una máscara. Y eso ya también lo entendí gracias al programa de Alanon. Y bueno, también de Alcohólicos Anónimos. He asistido a reuniones abiertas donde los escucho, que es muy importante para entenderlos, escuchar de parte de ellos el sufrimiento, oírlos hablar con honestidad acerca de lo que vivían y entonces te cambia totalmente el panorama. Así que también elegí esa lectura porque ejemplifica muy bien la situación de muchos hijos que hemos juzgado con superficialidad, con pocos elementos de juicio a nuestros padres, pero cuando ya los entendemos, los vemos de otra forma. Está bien, no voy a decir que hicieron lo correcto, su intención fue buena, pero su acción no fue la correcta, pero entiendo por qué lo hicieron así. La compasión es fundamental para poder entonces llegar a este perdón, que ahora bien quiero hablar un poquito del perdón, porque algunos dirán, bueno, pero es que yo no puedo perdonar. Tal vez no es que usted no pueda perdonar, puede ser que les pase lo que me pasó a mí, que no saben qué es el perdón. Tenía una idea errada del perdón, así que entonces, pues por supuesto yo no podía perdonar. Creía que el perdón era olvidar completamente lo que había pasado. Creía que tenía que minimizar, como justificar, diciendo, ah, sí, no, eso estuvo bien. No, no, no estuvo bien. Aunque eran buenas intenciones, esa acción no estuvo bien. También pensaba que si alguien me agredía, debía de ahorrarle las consecuencias que debiera pagar por eso. Por ejemplo, responder ante la ley. Allá luego me di cuenta de que no, que más bien eso sería un acto de irresponsabilidad porque puede seguir dañando a otras personas. Y que no siempre puede haber no se puede mantener una relación con esa persona, como nos enseña la literatura. Aquí puede haber perdón, pero no necesariamente debo de mantenerme al lado de esa persona, sino que se me señala el cartel de salida, como dice este mismo libro Esperanza para hoy. Ah, bueno, y otra cosa que creía era que el perdonar tenía que ser ipso facto, ya, especialmente a los papás. Pero no. Luego entendí que no, que eso puede llevar tiempo. Es más, lo dice la literatura, el perdón sincero es difícil de alcanzar, pero sí se puede lograr, sí se puede lograr. Cuando entendí que era el perdón, me llevé la enorme sorpresa de que había perdonado a mucha gente, nada más que como
tenía esa visión errada y no alcanzaba eso que creía que era el perdón, creía que no había perdonado, pero realmente sí había perdonado a mucha gente. Y pues por supuesto también ahí están incluidos mis papás, que ahora también les doy gracias. Gracias por todo lo que hicieron. Admiro su esfuerzo, su trabajo y lo mucho que alcanzaron pese a los pocos recursos que tenían. Como ustedes se imaginarán, mi relación con ellos ahora no es perfecta, aclaro, pero sí es muy buena. Qué hermoso este tema que está tratando Carlos y que ahora que lo escuchaba yo me remontaba y recordaba cuánto me sirvió comprender el significado de la palabra compasión, cuánto me costó comprenderla, porque esto es un proceso, usted bien lo decía, no es de la noche a la mañana. Sentir compasión con los padres cuesta mucho, porque hay mucho que resolver, hay mucho que solucionar. Pero cuando nosotros apechugamos esta palabra de compasión, nos vamos a dar cuenta de que todos hemos sido víctimas. Todos hemos sido víctimas de una enfermedad, de la persona que bebe y de los familiares que son afectados. Ninguna de estas víctimas queremos estar ahí. Ninguna. Los hijos no queremos sentir rencor, sentir ira contra los padres. No queremos eso, porque el programa de Al-Anon nos enseña que el resentimiento y el dolor, dice una de las lecturas, que es como si estuviéramos envueltos en un alambre de púas. Nos lastima a nosotros y lastimamos a los demás. Y eso es lo que genera el efecto del alcoholismo. Eso es lo que genera el resentimiento. Y nosotros somos muy dados al resentimiento. Carlos hablaba del perdón. Y tenemos una frase: yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Pareciera como que continuamos con esa herida sangrando siempre. Y el perdón es ir cicatrizando esas heridas, es irlas cicatrizando. Es un proceso. Cuando yo comprendo que yo soy víctima y que mis padres también son víctimas, la comprensión empieza a asomarse en mí. La comprensión, acompañada de esa compasión, y yo decía, pobrecito mi papá, ¿qué nos podía dar él si eso fue lo que le dieron a él? Él no aprendió otra cosa. De que ya de adultos somos responsables, pero ¿cómo cuesta cambiar de adultos? ¿Cómo me ha costado a mí, a todas las personas que nos han escuchado, cómo me ha costado aprender una nueva filosofía de vida, hacer cambios en mi vida, perdonarme y perdonar? ¿Cómo me ha costado? Ha sido una labor ardua, pero no imposible, no imposible. Al-Anon nos enseña a progresar, no a perfeccionar. Y eso es un gran alivio para todos, porque esto significa que el programa de Al-Anon está al alcance de todas las personas, de personas profesionales y no profesionales, de hombres y mujeres, de personas con mucho dinero y personas sin dinero. No importa quiénes seamos, lo importante es que nos decidamos, que decidamos tratar de cambiar. Y conforme yo voy cambiando, cambia todo el entorno. Conforme yo voy cambiando, voy a ir mejorando las relaciones. Y si hay algo que yo le agradezco a Al-Anon, Carlos y todas las personas que nos escuchan, fue haber llegado a Al-Anon muchos años antes de que mis padres fallecieran. Ya yo no los tengo. Y cuando cada uno de ellos falleció, yo lloré mucho y yo decía, qué poquito tiempo los disfruté. Porque estuvieron tan dañadas nuestras relaciones, nuestras, no solamente la mía hacia ellos, sino la de ellos hacia mí. Y me costó tanto irlas reparando, pero fue tan satisfactoria esa reparación que aprendimos a querernos tal y como somos. Qué bueno que hablas acerca de la reparación de daños, ¿verdad? Porque no solamente se trata
del perdón, sino también debo de analizar el daño que yo les pude haber hecho y repararlo, como nos enseña el noveno paso. Yo creo que para un padre en general, habrá casos que no sea así, pero yo diría que en general la mejor forma de reparar es siendo diferente, teniendo una actitud amorosa hacia ellos. No descarto que haya ciertos daños de cosas muy específicas que reparar, por ejemplo, si le robé algo, dárselo, reponérselo, qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero en general, y lo digo porque en nuestro libro Senderos de Recuperación se habla que la mejor forma de reparar daños a la gente sin descartar estas acciones específicas es ser diferente. Quizá eso es lo que los papás están esperando. No me repare esto, no me repare, sea diferente. Tengamos una mejor relación. Y bueno, hablando de las acciones de los papás, sí, ellos también son hijos de su cultura, de su tiempo, y aplicaron métodos que consideraban que eran los correctos y no eran los correctos. Por ejemplo, recuerdo un día a un miembro de AA que decía que él arrodillaba a su hijo en granos de maíz como castigo porque a él se lo hacían. Y él decía, en mi corazón yo pensaba que era lo correcto, porque eso fue lo que me enseñaron. Entonces había cosas que no era que venían del problema del alcoholismo, una cuestión cultural también. Y que no voy a decir que estuvo bien, se creía que era lo correcto. Ay, lo hicieron así, pero no era un buen método pedagógico, digámoslo de esa forma. Pero también uno entiende. Yo ahora entiendo muchas cosas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque me pongo en el lugar de ellos. Y cuando pienso en el tema del alcoholismo, lo destructivo que es tanto para el que bebe como para el que no bebe, pues cómo no voy a entenderlos y generar esa compasión que no hay que entender como permisividad, porque a mucha gente le cae mal esa palabra cuando hablamos del alcohólico porque creen que estamos diciéndole permita que haga lo que quiera porque pobrecito. No, más bien a nosotros se nos pide estimular a nuestros familiares aquejados por el alcoholismo y parte de ese estímulo es pues no permitir lo que no se debe permitir, poner límites. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Por eso hago la aclaración de una vez, ¿verdad? Para que si alguien está pensando darle vuelta al dial, ¿verdad? Diciendo, ah, no, yo esto no lo escucho, sepa que es lo que realmente se trata la comprensión. Por eso los invitamos a que asistan a nuestros grupos. ¿Verdad? Es el mejor lugar para entender cómo funciona el programa, para que no se dejen llevar nada más por lo que les parece que estamos diciendo. No, 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 no se dejen llevar por lo que les parece, sino que profundicen más. Y el mejor lugar es una reunión de Al-Anon. También les quería compartir otra lectura sobre cómo Al-Anon me ayuda a ser comprensivo, compasivo, a perdonar. Es la lectura del 1 de noviembre de este mismo libro, la página 306. Dice, a veces me resisto demasiado a escuchar los sentimientos de mis familiares directamente de ellos, pero si presto atención, oigo sus voces en mis reuniones. Oigo a mamá cuando algunos miembros comparten su angustia de ser esposa y madre en un hogar afectado por el alcoholismo. Luego me doy cuenta de cuán fuerte era mi madre y cuán arduos sus intentos. Juzgo menos cuando comprendo lo poco que sé de las dificultades que se derivan de amar a un marido alcohólico. Hace poco le dije a mamá que si pudiera elegir nuevamente una madre, le pediría a Dios que fuera ella otra vez. Oigo a mi padre por lo menos una vez por semana en las reuniones abiertas de AA. Mediante los aportes de estos miembros sobrios que comparten sobre la persona que se esconde detrás de la botella, llego a amar a mi padre. Él todavía sigue bebiendo y ya no se considera un alcohólico. Dice que fue solo una etapa y yo no discuto. He decidido que no voy a perder la oportunidad de quererlo y perdonarlo solo porque no vive de la manera en que yo quiero. Pensamiento del día. Escuchar otras historias a otras madres, a otros padres y a otros hijos puede proporcionarme un punto de vista más indulgente sobre mis propias luchas y de las de toda mi familia. Oír a los miembros de AA nos ayuda a comprender al alcohólico. Escuchando a los oradores de Al-Anon nos damos una idea de lo que se sienten los no alcohólicos y nosotros, hijos de alcohólicos, podemos compartir con ellos lo que sentimos. Tener despejada la línea de comunicación nos ayuda a entendernos entre sí.
Esto es de otro libro de reflexiones diarias, A latín un día a la vez, la página 169. Insisto, el mejor lugar para conocer sobre Al-Anon es una reunión y por supuesto es el mejor lugar para sanar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se comparte experiencia, fortaleza y esperanza. Que eso nos ayuda entonces a entender, a ponernos en el lugar del otro. Tenemos una excelente literatura también que nos ayuda a aclarar nuestro pensamiento, a entender la enfermedad y entonces eso ayuda mucho para mejorar nuestra relación. Bueno, no solamente con nuestros padres, sino en general con cualquier persona. El programa ha ido más allá de ayudarme con los trastornos que he desarrollado como consecuencia de la convivencia con enfermos alcohólicos. Me ha ayudado para todo, porque realmente este es un programa para vivir bien. Y dentro de lo que me enseña el programa es a tener relaciones más armoniosas con todas las personas, incluso con personas con quienes no creí que pudiera llegar a tenerlas. Pero sin embargo, sí, sí es posible. Sí es posible siempre y cuando yo tenga la disposición de cambiar, como decía ahora, y asistir a mis reuniones. Estar escuchando, alimentándome del programa, me ayuda entonces a ir asimilando el punto de vista de Al-Anon, incorporarlo a mi vida y actuar conforme a él. Ahora, respecto a todos esos comentarios que hacía Carlos, cómo el programa de Al-Anon de verdad nos va enseñando a ir creando relaciones sanas y asertivas. No solamente con nosotros mismos, porque con la primera persona que tengo que aprender a relacionarme es conmigo mismo, es conmigo mismo. Y luego con los demás. El programa de Al-Anon es una fuente inagotable de recursos. Nos da muchas, pero muchas herramientas para que nosotros logremos hacerlo. Y algo muy importante, aprendemos a que no estamos solos. Este sendero que iniciamos en el programa de Al-Anon no lo iniciamos solos, lo iniciamos con la ayuda de nuestros compañeros y compañeras, con la ayuda de las reuniones, con la ayuda de nuestro poder superior, con la literatura, con estos programas de radio, estos programas a través de la radio. Son un medio y es una herramienta para que yo también pueda utilizar y pueda acercarme a los grupos para aprender esta nueva forma de vida. Sí, muy importante, como decía ahora, por eso lo he recalcado, asistir a las reuniones. Pruebe Al-Anon, pruebe Al-Anon. A mí me ha funcionado muy bien. Llevo 12 años en el programa, por la gracia de ese poder superior, y bueno, el entrar a Al-Anon ha sido un parteaguas en mi vida. Yo digo que mi vida se divide en antes de Al-Anon y después de Al-Anon. No voy a decirles que en la primera reunión, ya después de la primera reunión salí recuperado. Más a la fecha, con 12 años de asistir, no puedo decir que esté 100% recuperado, pero me dieron la esperanza de que podía salir adelante. Salí muy fortalecido y con deseos de seguir volviendo. Por dicha, los grupos a los que asisto, pues siempre me han dado razones para seguir viniendo. No solamente me refiero a que encuentro recuperación, sino que también encuentro un ambiente agradable, camaradería, respeto y bueno, hay un manto protector, el anonimato, para que las personas que quieran ir ahí sepan que lo que ahí se dice, ahí se queda. ¿Verdad? Porque muchas veces tenemos miedo de hablar. Volvemos al tema de la confianza. Entonces no podemos confiar. Entonces el anonimato es fundamental. Y volviendo al tema de los padres, bueno, algunos dirán, pero es que ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No, pues insisto, la comprensión, el entender a estas personas, a mí personalmente me ayuda mucho. En Al-Anon aprendemos algo que está relacionado, por cierto, con el anonimato y es anteponer los principios a las personas. Y de eso trata la siguiente lectura que les voy a hacer de este mismo libro, Esperanza para hoy, la lectura de la página 108, que corresponde al 17 de abril. En Al-Anon aprendí a considerar el alcoholismo de mi padre de manera más inteligente, pero a pesar de esto, la relación con mis padres no era todavía buena. Todos mis esfuerzos para que me tuvieran en cuenta, me escucharan, me valoraran y me quisieran eran un fracaso. Luego, como resultado de una serie de coincidencias,
Recordé la 12ª tradición y su sugerencia de anteponer los principios a las personas. Decidí que empezara por mí, concentrándome en lo que podía dar en lugar de lo que podía recibir. Le pedí a mi poder superior que me ayudara a darle a mis padres la atención, el aprecio y el amor que yo con tanta desesperación deseaba que ellos me dieran a mí. Le pedí a Dios que me ayudara a anteponer este principio a mi fuerte personalidad que insistía en ir en dirección contraria. Cuando visité la casa de mis padres otra vez, los escuché. Les presté toda mi atención en lugar de intentar despertar su interés en mí y en mi vida. Busqué cosas que podía valorar en ellos, como lo oportuno de los chistes de mi padre o la atención a los detalles que ponía mi madre al contar una anécdota. Los quiero mucho. A la luz de mi cambio de actitud, sus historias me parecieron interesantes y hasta graciosas. Los resultados de mi nuevo comportamiento me entusiasmaban. Al concentrar mis acciones en el amor, mi defecto de carácter de anhelar la atención de la gente que no podía darla desapareció. Para mí es una manera de aplicar los pasos. Sigo dando con generosidad y recibiendo con alivio los beneficios de la eliminación de un defecto. Pensamiento del día. Anteponer los principios a las personas me ayuda a convertirme en la persona que me gustaría tener en mi propia vida. El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones y siempre nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personas. 12ª tradición. Bueno, es una tarea muy difícil, Anabel, por lo menos para mí, es complicado anteponer los principios a las personas. Entonces me fijo en los defectos de las personas y quiero rechazarlas por eso. Pero los principios me dicen, no, no haga eso. También hay que entender bien que el anteponer los principios a las personas, si bien es cierto, en este caso me anima a relacionarme con la gente a pesar de sus defectos, si la relación me causa de verdad mucho daño, y me lo enseña también Alanon, debo de alejarme de esa relación sin odio. Dice la literatura que me amo lo suficiente como para alejarme de cualquier relación que me signifique un peligro a nivel físico, mental o espiritual. Lo que hablábamos ahora, que no puede haber una relación con alguien pues, que obviamente me va a hacer daño, pero no la voy a odiar. No la voy a odiar, no voy a guardar el resentimiento porque el afectado soy yo. Pero hay muchas cosas que puedo pasar por alto, que antes me costaba mucho porque era hiper susceptible. Y qué ironía, yo no le aguantaba los defectos a los demás, pero yo sí quería que me aguantaran mis defectos. Qué ironía, ¿verdad? Entonces yo quería que todo el mundo se comportara como yo esperaba y yo seguir haciendo seguir actuando de manera insensata. Y entonces esta lectura me dice eso, vea lo bueno, hace por alto esas cosas y vea todo lo bueno que tiene, no solo los padres, hablamos de las relaciones en general, vea lo bueno que tiene este, lo que tiene el otro. Y sí es cierto, a veces sí, es verdad, cuesta mucho encontrar, ¿verdad? Especialmente el alcohólico, yo sé que puede dificultarse encontrarle cosas buenas, pero sí las tiene. Lo que pasa es que, como me decía mi padrino, nuestro problema es que tenemos y ese problema lo compartimos con los alcohólicos, tenemos un tapón que no nos permite que salga nuestro verdadero yo. Toda esa persona maravillosa que está en cada uno de nosotros. Digamos que hay un bloqueo, pero ahí está. Yo veo cosas muy positivas en todas las personas. Y a medida que vamos practicando el programa y vamos quitando ese tapón, digámoslo de esa manera, que vamos teniendo ese despertar espiritual del que se habla el paso 12, pues ese ser maravilloso va saliendo. Y yo lo reconozco en todas las personas. A veces sí es cierto, cuesta mucho. Insisto, ¿verdad? Tengamos cuidado. A veces sí, desgraciadamente, pues hay personas con las que no podemos mantener una relación, es lo conveniente, pero no la partemos con odio, no nos llenemos de resentimiento, porque los afectados somos nosotros. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer un cierre de 2 minutos, Carlos. Un cierre de 2 minutos para usted, para que cierre su tema. De verdad que le agradezco muchísimo. Ha sido un tema fuera de serie, ha sido un conversatorio, una reunión de Al-Anon entre usted y yo. Es lo que hemos compartido el día de hoy. Entonces, le damos 2 minutos, Carlos, para que usted haga un cierre del tema. Esto es lo que hacemos en Al-Anon. Hablamos, conversamos, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, nos apoyamos en nuestra literatura
que es una gran fuente de sabiduría, una gran fuente de sanación. Y yo qué diría, bueno, conozcamos la historia de nuestros padres, bueno, y de esas personas con las que estamos resentidos en general. Y seguramente lo que vamos a encontrar son historias de dolor, de mucho sufrimiento. ¿Por qué sugiero esto? Porque eso a mí me ha ayudado, y yo sé que a mucha gente, a comprender a esas personas, a perdonarlas, que no quiere decir que necesariamente podamos mantener una relación con ellas, pero por lo menos no vamos a tener resentimiento. Y si la relación se puede rescatar, genial, maravilloso. Vean qué lindo todo lo que cuentan aquí los compañeros, las personas que nos comparten sus historias, que dicen, ahora a mis papás los disfruto. La última lectura, los quiero muchísimo. Después de que ya no quería ir a la casa, decía, no, qué pereza ir donde mis papás. Entonces, echemos mano de todas las herramientas que nos da el programa. Y una de ellas es esa comprensión que nos da el asistir a las reuniones y escuchar de boca de estas personas que han sufrido tanto, escuchar de boca de ellos lo que quizás nuestros papás no nos han dicho, pero que se han pasado. Y eso nos ayuda entonces a llegar a esa comprensión, a ese perdón y a tener una buena relación con ellos. Solamente. Gracias, Carlos. Voy a hacer una pequeña lectura para ya ir haciendo el cierre. Le pedí a mi poder superior que me ayudara a darle a mis padres la atención, el aprecio y el amor que yo con tanta desesperación deseaba que ellos me dieran a mí. Nuevamente le agradecemos a Radio Sideral por este espacio que nos da mensualmente y a nuestros queridos radioescuchas por la atención prestada. Si considera que su vida ha sido o está siendo afectada por la forma de beber de otra persona, le invitamos a asistir a nuestros grupos. Hay grupos que sesionan vía internet, virtual, por Zoom. Otros lo hacen de forma presencial. Les recuerdo nuestros teléfonos 22 22 82 59 y 89 57 84 56 o enviar un mensaje por WhatsApp o a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Le animamos a buscar información de Al-Anon en su país si nos está escuchando fuera de Costa Rica. Vamos a finalizar con la oración de la serenidad. Carlos, ¿puede recitarnos la oración de la serenidad, por favor, para hacer el cierre? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de un mes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver